Ya, buenas noches. Ahorita el día siendo exactamente a las 8:58 de la noche, el día 4 de junio del 2025. Estamos con el profesional contable Wilfredo Jiménez. ¿Qué tal? Mucho gusto, señor contador. Le vamos a hacer una pequeña entrevista el día de hoy y le doy el pase para que usted pueda presentarse. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Quien les habla es Wilfredo Jiménez Gallegos, contador público colegiado, alma mater de la UNSA, promoción 2006, en proceso de una culminación de una maestría en LESAN. Egresado desde 2006, pero ya desde el primero o segundo de universidad ya estábamos metidos en el campo contable. He tenido la suerte de hasta el día de hoy siempre estar en el campo contable, ¿no? Nunca me he metido a recursos humanos. Bueno, si bien es cierto, ya los últimos años un poco ya de finanzas, ¿no? En estos 15 años, hasta el año 2018, 2019, trabajé como contador interno en diferentes empresas de Arequipa. En algunos casos eran empresas transnacionales, ¿no? Teníamos socios chilenos, socios españoles, ¿no? Y ya a partir del 2020, bueno, a raíz de la pandemia, se presentó la oportunidad ya para empezar a incursionar en un mundo de asesorías, ¿no? Ya como se dice, independientemente, pero también no dejando de lado el tema de contador interno. Como les dije, siempre he estado en el tema de contador general, jefe de contabilidad, bueno, y bueno, también abarcando, ¿no? Empezando desde asistente, desde practicante, analista, subcontador por todos los puestos. Ya en los últimos 4 o 5 años ya también viendo temas de finanzas, ¿no? Que es una de las maestrías que estoy, bueno, que ya he culminado en ESAN y que solo me faltaría graduarme, ¿no? Que es un campo que en los últimos años ha tomado bastante relevancia. Bueno, eso sería, chicos, respecto a la presentación de quién soy en el campo profesional. Bien, mucho gusto en conocerlo. Mi nombre es Heidi Aquino Chipana y el día de hoy voy a empezar con las primeras preguntas. La primera pregunta es, ¿usted puede contarnos brevemente sobre su trayectoria profesional en el área contable? Sí, claro, mira, como les dije en la introducción, ya son 16 años desde egresado. Empecé desde asistente, bueno, desde practicante en estudios contables, luego ya pasé de asistente ya en empresas. Eh, Te podría decir algunos nombres de Incalpaga, por ejemplo, Incalpaga TPX, que es parte del grupo Inca, empecé como asistente. Luego ya pasé como asistente a Constructora Livit, que es una constructora de españoles. Luego me pasé a Agrícola Pampa Baja, ya como analista. Luego ya me pasé a Carmen Inmuebles, que ahorita es la constructora más grande de Arequipa, que también es el grupo Inca, y estuve como contador. Y luego me fui a otra empresa que es el ICON. Entonces, todo ha sido una evolución, ¿no? Desde practicante hasta contador general, siempre en el lado contable, y ya en los últimos años viendo temas de finanzas también, ¿no? Temas. Y ya me sé también decir que dentro de, como contador, va de la mano con la parte tributaria, ¿no? Dependiendo del tamaño de las empresas. En la mayoría de las empresas en que he estado siempre hemos tenido soporte de un abogado tributarista que es el especialista en la materia, ¿no? Hasta cierto nivel, el contador tiene competencias en la parte tributaria, pero ya cuando hay un tema de un litigio, una controversia con SUNAT en procesos tributarios, ahí sí ya se amerita que tengas el acompañamiento del especialista legal, ¿no? En el caso puntual, si es tributación, un abogado tributarista, ¿no? Y en el caso laboral, un abogado laboralista, ¿no? Claro, entiendo. Bien. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es su cargo actual de usted y cuáles son las principales responsabilidades que usted hace? Mira, actualmente como contador general y como asesor externo, dependiendo del tamaño de las empresas, ¿no? Por ejemplo, si eres contador, solamente te vas a limitar
a formular tus estados financieros, exponerlos hasta una gerencia o de repente a una gerencia de administración y finanzas y también hasta un directorio, si es que solamente eres contador, como se dice así, y dependiendo del tamaño de la empresa. Ahora, si es una empresa pequeña, que en Arequipa o en el Perú casi el 95% de empresas son pymes, vas a tener que saber afrontar, ¿no? Procesos tributarios, procesos laborales, incluso un poco de finanzas también con tema de bancos que casi todas las empresas trabajan. Entonces, dependiendo mucho del tamaño de la empresa, tienes que saber afrontar y saber asumir responsabilidades, ¿no? Como les decía, si es una empresa grande, solamente como contador vas a velar por la emisión de estados financieros. Incluso cuando tienes un área de finanzas, ellos son los que se encargan de formular flujos, hacer flujos de efectivo, flujos de caja, proyectos, pero presupuestos. Entonces, pero en todas las partes, todo lo que implique formular números, siempre se van a basar en contabilidad. Claro, Entonces, entiendo. La pregunta va en su caso, ¿cuál es el cargo actual de usted y cuáles son las responsabilidades que usted realiza actualmente? como te decía, ¿no? Yo ahorita trabajo para empresas pequeñas, soy como contador, en una empresa trabajo contador interno a medio tiempo y en otras tres empresas trabajo como contador externo. Entonces, en ambas, por el tamaño que son pequeñas, veo, por ejemplo, todo lo que es la emisión de los estados financieros, balances, ¿no? Y la parte SUNAT, que es un poco más donde, digamos, en este segmento de empresas que son pequeñas, le dan más énfasis, ¿no? Entonces la parte tributaria, entonces la parte laboral también, porque no son casos muy complejos que se pueden afrontar. Entonces, en resumen, te podría decir actualmente como contador de empresas pequeñas, te podría decir que es la emisión de balances, afrontar las declaraciones de SUNAT, todo lo que sea tributos, ya sea de declarativas o informativas, y en el campo laboral, ¿no? El cálculo de planillas, ¿no? Y afrontar las observaciones, fiscalizaciones que te pueda eh, notificar SUNAFIL, ¿no? Serían tres puntos. Ya. Buenas noches. Continuemos con la tercera. Continuando con la entrevista, la pregunta 4 es, ¿ha identificado errores comunes en los procesos contables? ¿Podría darnos algunos ejemplos? Mira, en el caso de contabilidad, hasta hace algún tiempo, hasta te podría decir hasta hace un año, lo que se adolecía bastante o adolecíamos bastante era la entrega de información a tiempo, porque la mayoría de información era física. Y esto que ocasionaba que contabilidad a última hora esté haciendo sus balances, ¿no? Que usualmente lo manejan con el plazo de cronograma SUNAT, o sea, lo asociaban al tema tributario, pero ya a partir del año pasado, con la implementación de CIRE, en el caso de SUNAT, que es la parte tributaria, ha ayudado bastante porque ya no depende mucho, no dependes mucho de un externo, de un proveedor, de un cliente para que tengas la validación de un comprobante de pago, que es la fuente inicial para tu formulación, tanto de tus estados financieros como también para tus declaraciones SUNAT. Entonces, las herramientas informáticas de un tiempo aquí han ayudado bastante. Para mí el principal problema antes era la entrega de información, documentación, facturas fuera de tiempos, a última hora. Mm, comprendo. Como siguiente pregunta, ¿cuáles han sido los principales desafíos o problemas que ha enfrentado en su puesto contable? Desafíos. Sí, ¿cuáles han sido los principales desafíos, ¿no? O problemas que haya tenido en el tema, ¿no? Con la SUNAT, en las auditorías. Bueno, mira, en el caso dificultades en contabilidad vas a encontrar toda la vida, porque como contabilidad es el filtro que enlaza las áreas operativas, llámese logística, ventas, tesorería.
con la parte que es la superior, ¿no? Que es finanzas, que es el de contabilidad, un peldaño más, que se encarga de formular, digamos, los reportes finales, aparte de lo que es balances. Entonces, respecto también de la parte fiscal, la parte tributaria, en el caso de auditorías, para SUNAT todo es papelito, manda. O sea, si bien es cierto, ha ayudado bastante el tema informático con la implementación de facturación electrónica, libros electrónicos y todo. Puntualmente, un ejemplo, en el caso de auditorías, tienes que tener firmas físicas, tienes que tener órdenes de cosas, todo es papeleo, o sea, de la parte informática que debería ir de la mano con el tema de declaraciones, en el tema de auditorías es totalmente distinto, no van de la mano. Para el tema de auditorías, llámese rentas, SUNAT, todo es papelito, firmado, contratos legalizados, documentos de fecha cierta, que es común en ellos decir. Entonces es un poco tedioso sustentar a veces unas operaciones para ellos. Sí. Eh, también tuvo problemas con el tema del CIRE. Uy, el CIRE ha sido un dolor de cabeza. Hasta la fecha, si bien es cierto, ya pasó la marcha blanca que era este enero, los primeros meses hasta diciembre del año pasado, el CIRE era un desastre. O sea, hay, hay meses en que no se podía declarar y tenías que estar con una declaración con una recepción de propuesta, como se dice técnicamente, estar un mes esperando. Entonces, a veces esa incertidumbre tenías de si te va a aceptar o no, qué errores tienes. Entonces, es como todo proceso. Hace años también, me acuerdo que en el 2014, 15, se implementó el tema de libros electrónicos. Entonces, también fue igual. Pero al final, al día de hoy, ya el CIRE está corriendo, muestra uno que otro error, pero ya está corriendo, pero eso ha significado todo lo que es para los contables que formulan libros electrónicos, declaraciones, ha sido un tema realmente estresante. Le doy pase a mi compañera Adriana. Buenas noches, mucho gusto, contador Wilfredo. Le voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Usted implementó algún cambio en los procesos o herramientas contables para mejorar la eficiencia? Sí, mira, la mayoría de veces he tenido la suerte y la desdicha también a la vez de entrar en procesos de implementación, de homologaciones, implementaciones de ISOs y también en implementaciones de ERPs. Entonces, como que los tres van de la mano. Proceso de acreditación, homologación, se trata de uniformizar procesos administrativos, operativos, documentarios dentro de la empresa. Y si tienes esto ya enmarcado en una empresa, es más fácil implementar un ERP. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando no tenías herramientas unificadas, un software ERP? Todas las áreas trabajaban aisladamente, ¿no? Entonces, logística, por decirte un ejemplo, ¿no? Almacenes tenía la recepción de una mercadería. Llegaba y la factura, por decirlo así, o la guía de remisión, llegaba a contabilidad una semana después. Entonces, no, ahí hubo un desfase. Imagínate a un cierre contable que demore una semana. Entonces, tenías esa información desfasada, que no le iba, hay formas de mostrarlo en el balance, pero no es lo adecuado. Entonces, cuando tú tienes en un proceso, en una empresa, un proceso de homologación, de implantación de ISOs, te es más fácil implementar un ERP. La herramienta del ERP, todos los módulos o todas las áreas que son, casi sería la compatibilización, ¿no? Las áreas de la empresa son módulos en el software. Entonces, todos los módulos, todas las áreas, por decirlo así, trabajan para contabilidad.
Y contabilidad ya es simplemente un filtro, una verificación. Obviamente que hay muchos tipos de software, ¿no? Entonces eso eh, amerita un análisis mínimo de un año, dependiendo, ¿no? De cuánto sea la intención de la gerencia de generar un cambio. Entonces, mínimo es un año en implementación. Para mí, un RP es la mejor herramienta contable, entonces hay que saber elegir qué RP se acomoda más a la empresa, ¿no? Dependiendo del rubro, del tamaño, incluso del costo también. Ok, entiendo. ¿Usted hubo necesidad de coordinar con otros departamentos para resolver algún conflicto contable o financiero? Claro, o sea, yo te podría decir que en mis 16 años y en los casi 10 años que estuve a cargo como contador interno, el contador se pelea con todos, ¿ah? O sea, con el tesorero, con el jefe de logística, con el jefe de ventas, y no es que se pelee porque él tiene la razón, sino porque todos tienen que trabajar para que contabilidad emita un balance. Entonces, hay que tener bastante paciencia, bastante trato con las personas, sobre todo cuando son un poquito de edad. Hay que tener bastante paciencia con las demás áreas, ¿no? Porque entendiéndose que las demás áreas sí trabajan aisladas. El enfoque ya en los últimos años ha cambiado, ¿no? Ya que todos trabajen para finanzas, como se dice, ¿no? Dentro del área de finanzas está contabilidad. Entonces, eh, tienes que saber llegar, conmover a las demás áreas, ¿no? Entonces, lo más adecuado solamente es darte soporte en tu gerente para que este gerente tenga el tino de poder conversar y conmover a los demás jefes de áreas, para que así no haya el tema de quién va a asumir el trabajo de que hacía contabilidad. Cuando tú tienes un proceso en una empresa grande ya establecido, no vas a tener problemas, pero cuando implementas algo nuevo, una acreditación, una homologación, como lo decía en el punto anterior, les ayuda bastante. Establece procesos para que las demás áreas solamente reporten a contabilidad. Contabilidad solamente valida la información y emite su balance. No, no juzga, no puede corregir. Sí, en la mayoría de casos, en un inicio, contabilidad solo corrige, pero ya cuando hay un proceso, un tiempo establecido, ya contabilidad solo verifica, ¿no? Y corrige los posibles errores que puedan haber en los peldaños menores del proceso de flujos. Entiendo. Aparte de eso, ¿qué resultados obtuvo después de aplicar esas soluciones que usted menciona? Mira, el planeamiento siempre parte de la gerencia general. La gerencia general se basa ante un directorio. Eh, si es que tienes el respaldo de tu gerencia, que para contabilidad en estos tiempos, tener su balance en el menor tiempo posible para la gerencia es lo ideal. Tener un balance en tiempo real, hoy por hoy sí lo puedes tener. Es un poco complicado, de repente con un poco de información incompleta, pero sí se puede hacer teniendo las herramientas y las pautas que todo parte desde la gerencia. Si es que la gerencia impone, por decirlo así, impone pautas para que su balance salga un quinto día hábil del mes siguiente, contabilidad está en todas las facultades para poder obtenerlo siempre y cuando tenga la base de la información. Entonces, mm, los resultados de cualquier proceso que sea siempre va a ser para que gerencia tenga su información, sus balances, ¿no? Como decimos en término coloquial, balances, porque el término técnico es el paquete de estados financieros, lo obtenga en el menor tiempo posible. Ese es lo que a lo largo de mi experiencia hemos tenido, ¿no? O sea, siempre cualquier proceso que se ha querido mejorar es tener el balance en el menor tiempo posible.
Interesante la información que nos está brindando, señor contador. Prosigo yo con lo que es las preguntas. ¿Qué aprendió de esas experiencias que usted aplica actualmente en su trabajo actualmente? O sea, ¿cuáles fueron aquellas? Mira, en un inicio, te hablo del año 2010, 2012, la contabilidad como que era un área aislada, solo se dedicaba a digitar sus facturas, o sea, todo era un área meramente de digitación, ¿no? Tenías un asistente, un analista, hasta el contador, todo digitaba, ¿no? Entonces, pero esto con el pasar del tiempo ha cambiado, ya casi nada se digita. Entonces, ¿qué es lo que podría yo decir que ha pasado en estos, desde el 2010, 12 hasta ahora son 15 años? Que las herramientas informáticas, si no sabes, en ese entonces era, si no sabías un Excel, estabas en la calle, no sabías nada. Entonces, con el pasar de los tiempos, si no sabes un Power BI el día de hoy, también ya estás en nada. Entonces, primero tienes que, la experiencia que no puedes quedarte desfasado con la tecnología. Y segundo, que tu enfoque ya no es un tema de solamente digitar y sacar tu balance, ¿no? Al día de hoy, eso ya ha cambiado porque tus tiempos que antes te consumías digitando información, digitando facturas, sumando, restando, ahora lo puedes hacer en menos de un día, ¿no? Que antes te podía tomar hasta semanas. Entonces, ese tiempo que antes tenías, ahora te sobra para hacer otras cosas que ya las gerencias, en la mayoría te piden reportes, ya no te piden tanto el detalle, ¿no? Te piden flujos, o sea, te piden proyecciones. Entonces, a lo largo de mi experiencia, yo podría decir que contabilidad ha evolucionado más por el tema tecnológico, ¿no? Porque ya no es un trabajo tan manual, ¿no? Ahora es un trabajo más de análisis de información. Interesante la información que nos brinda. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones daría a otros profesionales contables que enfrentan problemas muy similares? Bueno, ¿qué recomendación les podría dar? Eh, Como en el punto anterior les dije, ¿no? Herramientas informáticas, te resume, te ayuda bastante a hacer el trabajo manual, que en muchos casos el área contable es muy estresante en algunos casos porque dependes de otros factores. Por ponerte el ejemplo del CIRE que me comentaron al inicio, ¿no? En el caso del CIRE, dependemos solamente de la plataforma de SUNAT, ¿no? Que a veces en la mayoría de casos en cronogramas es bien tedioso, estresante. O sea, te podría decir que la recomendación para las personas que van a empezar en el mundo contable o que están en el mundo contable es tener mucha paciencia y resiliencia. Eh, Hay que saber manejar tiempos. A veces por el tema del trabajo también uno se puede tener temas de salud. El estrés en un contador es bien preocupante, pero hay que saber manejarlo. Eh, y segundo, hay que acomodarse, ¿no? A lo que el mercado te propone. La mayoría de, de Arequipa, por decirlo, el mercado son pequeñas empresas, donde de repente la emisión de estados financieros pasa a un segundo plano por el tema tributario. Y no es por un tema digamos, de que ellos quieran hacerlo, sino es porque la mayoría de empresarios no tienen una formación técnica, ¿no? La mayoría de empresarios han emprendido un negocio y ya en algún momento creció y ya entonces ya necesitan la asesoría de un profesional. Entonces, una recomendación adicional también sería que se acomoden a lo que el cliente, porque al final nosotros no vendemos un servicio, se acomoden a lo que el cliente quiere, ¿no? Obviamente la parte remunerativa ya depende de cada uno de cómo puede valorar su trabajo, si es bueno, si es malo, si es barato, si es caro, ya depende de cada uno. Muchísimas gracias por la información que nos ha dado en esta entrevista. Agradecido por el tiempo que nos está brindando y más que todo,
más que todo, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos está ayudando en la entrevista. La información es de mucha utilidad y le doy el pase para que usted pueda despedirse de nosotros y nuevamente muy agradecido con usted. Listo, chicos, no, solamente decirles que contabilidad, primero agradecerles por la oportunidad de poder expresarme con ustedes. Si bien es cierto, están en una etapa de formación profesional, decirles que contabilidad es una carrera bien bonita, pero también demanda mucha paciencia en algunos casos. La carrera no es de 1, 2, 3 años. Al menos en Arequipa es un buen tiempo para tener un poco la experiencia. Ya depende de cada uno de ustedes, de qué área quieren abarcar, ¿no? O sea, ahora contabilidad puede abarcar muchas áreas, ¿no? Puede ser especialista en tributación, en finanzas, laboral, hasta cierto nivel. Y si quieres ser especialista en contabilidad, tienes que saberte NIF, ¿no? Si te sabes NIF, sabes contabilidad, derecho y arribes. Tienes NIF paquete contable, tienes NIF pymes y también tienes ahora NPIF, ¿no? Que son para las pequeñas empresas. Nada, chicos, solamente decirles eso y nada, les repito, igual tener mucha paciencia en contabilidad. Muchísimas gracias, señor contador, señor Wilfredo Jiménez. Espero que le vaya bien y Dios lo bendiga. Listo, igualmente, chicos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, señor contador. Gracias.